Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Yodo, Nutrición Vegetal. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Soy Nicolás Vial, junto a América Rodríguez, como todas las semanas. Los invitamos a conversar durante la próxima hora sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía, en este programa Reporte Minero y Energético a través de Radio Duna. Como siempre, recordarles que pueden conversar con nosotros, plantearnos temas, dudas, comentarios, críticas también muy bien recibidas aquí en @Reporte Minero en X y también @Radio Duna. Para entregar una caracterización actualizada de la formación técnico-profesional vinculada a la minería en Chile, es que la alianza CCM Eleva presentó el informe Panorama Educacional TP Minero. Entre sus principales hallazgos destaca el aumento histórico de la participación femenina en la educación superior, alcanzando un 17,8% en 2024, además de identificar tendencias y desafíos relevantes en la cobertura territorial, recuperación de la titulación oportuna y la reducción de brechas de género en especialidades claves. Vamos a estar conversando sobre este tema junto a, primero, América, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias, Nico. Y quien nos acompaña en el estudio de Reporte Minero y Energético en Duna, Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM Eleva. Natalia, un placer, gracias por acompañarnos. Uy, gracias a ustedes, Nicolás, América, es un placer estar acá conversando este tema que nos interesa y nos apasiona tanto. Oye, y déjame ir un poco al origen también de lo que vamos a conversar. ¿Por qué se genera, por qué se desarrolla este estudio? ¿Cuál es el objetivo? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros desde la Alianza CCM Eleva llevamos décadas, más de una década, haciendo el estudio de fuerza laboral de la gran minería. Este estudio no es un estudio nuevo, fíjate que es parte tradicional del estudio de la fuerza laboral de la gran minería, que nosotros gestionamos, gracias al apoyo de las empresas mineras y proveedoras, cada 2 años. ¿Ya? Y en el último, que salió a finales del 2022, digamos, tenemos información asociada a este mismo tema. Había un estudio preliminar, digamos, de oferta formativa vinculada a la minería, pero la verdad es que decidimos la importancia que está teniendo la industria en el país, decidimos sacarlo, un poco independizarlo, es como un spin-off del estudio de fuerza laboral y darle el protagonismo que requiere. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que al 2032 vamos a tener una demanda estimada de 34.000 puestos de trabajo en minería, ¿cierto? Pero además vemos en las noticias efectivamente que han aparecido más proyectos en los últimos 2 años, claro, y hay una inversión sobre 80.000 millones, ¿cierto? Y además vemos que los países vecinos también tienen inversión. También vemos cómo se ha diversificado la minería, estamos tomando una posición de liderazgo en otros minerales, ya no hablamos solamente de cobre ni de hierro, sino que también está tomando una posición relevante el oro, y bueno, tenemos los desafíos que tiene la minería, digamos, en términos, por ejemplo, de descarbonización, que requiere también especialidades más sofisticadas dentro de la industria, profesionales preparados en distintos ámbitos, así que decidimos hacer este estudio en forma separada y incluimos algunas novedades. ¿Ya? Como por ejemplo, que nosotros siempre el estudio lo hemos enfocado en la cadena de valor principal, ¿ya? Y hablábamos desde básicamente de la extracción, el mantenimiento, la operación, y ahora incluimos los centros integrados de operaciones. Con los centros integrados de operaciones va la tecnología. Y al hablar de tecnología, nosotros las carreras o las especialidades que reconocíamos como vinculadas a la minería crecieron. Hoy día son, por ejemplo, en educación media TP, de las 32 especialidades que tiene la educación media técnico profesional en Chile, 11 están vinculadas a la minería. Y de las 2.000, no me quiero equivocar, de las 2.806 programas que tiene la educación superior, 299 están vinculados a la minería. Entonces, también queríamos saber si efectivamente se ha ido impulsando hablar de minería y enseñar minería al mismo tiempo que estamos necesitando capital humano. Que tiene que ir de la mano, digamos. Sí. ¿Y se está impulsando? ¿Estamos viendo ese cambio? Tenemos buenas noticias, sí, se está impulsando, y quisiera destacar que esto no es un resultado solamente de la industria minera, aquí hay esfuerzos públicos y privados que están dando resultados. Y de la academia. Y de la academia, sí, claro, y la academia lo empalmo también con el mundo público, porque hay, de hecho, por ejemplo, desde hace un par de años en educación superior TP hay gratuidad también, empezó la gratuidad en educación universitaria y hoy día también y eso también seguramente ha impulsado. Hay muchas empresas mineras
mineras que tienen programas vinculados a la temprana educación, en educación básica, desde educación básica la están hablando de minería, y educación media también hay mucha vinculación, pero después viene este tránsito a la educación superior. Datos importantes antes de empezar a hablar. Por ejemplo, la minería tiene una composición, su dotación tiene un 2% de jóvenes entre 18 y 21 años. 2%. ¿Qué significa eso? De cierta forma lo podemos traducir, que los jóvenes que ingresan a la minería también ingresan con cierta especialización y con educación superior, no estoy hablando de universitaria, puede ser educación superior TP. Entonces teníamos algunos supuestos, entonces era necesario hacer doble clic y ver qué estaba pasando. Así que tenemos datos interesantes en términos, primero, hay oferta formativa. Hay oferta formativa, y la segunda pregunta, ¿y dónde está la oferta formativa? ¿Está acá en Santiago? ¿Está centralizado? ¿Está en regiones? También hay regiones. Hay una oferta, digamos, a nuestro parecer suficiente en las regiones mineras tradicionales, en los polos mineros. Nosotros hablamos en el estudio les llamamos zona norte minera, zona centro y otras, porque las otras medimos desde el Maule hacia el sur y Arica. Y los datos son bien interesantes. Por ejemplo, en educación, hablemos de educación media primero. Educación media TP, la oferta en términos de instituciones, en el norte hay 111 instituciones que tienen oferta TP general. Perfecto. Y vinculada a la minería 74. Es decir, educación media. En educación media. En el norte hay un 66% de educación media TP vinculada con algún programa vinculado a la minería. Eso es una súper buena noticia, ¿cierto? Claro. Porque si algún jovencito en educación media quisiera especializarse en alguna de estas, yo podría nombrar las 11 de especialidades, pero están vinculadas a todo lo que dije, a la cadena de valor principal. Entonces, esa es una buena noticia. Si alguien tiene interés, busque oferta, porque hay en educación media. En la macrozona centro hay 212 programas, pero también se entiende, vinculado a la minería, que la oferta, naturalmente, imagínate las decisiones públicas, digamos, del gobierno, es donde yo tengo que poner los centros de formación donde hay más población. Entonces hay una correlación, más población, más instituciones de formación. Y en educación media, la rentabilidad social. Exacto, hay 212 en la macrozona centro. ¿Qué llamamos macrozona centro? Nosotros llamamos O'Higgins, región metropolitana, Valparaíso. Y ahí hay 212, y ahora lo importante acá es ver si esas instituciones tienen matrícula, ¿cierto? Claro. Entonces, y en la macrozona norte se concentra el 20% de la matrícula en total nacional, y en la macrozona centro el 45% de la matrícula, y el resto, que es como el 34%, en las otras regiones. Entonces, acá viene también el primer insight. Hay oferta, pero igual la mayor demanda está pasando acá en la región centro. Mira. Y finalmente, que uno pensaría que sería en el norte. Claro, y ahí tenemos que seguir impulsando. Ahora, lo importante es que en el norte se han avanzado muchísimo en términos de matrícula. Ahora me voy a pasar a otro fenómeno. La matrícula de educación media TP está disminuyendo. ¿Qué puede ser? En general en Chile. Tenemos del orden de un déficit como de comparado de la formación técnico-profesional en general. Pero en educación media, pensemos, hay comparados en 2-3 años, 1.700 menos matriculados. Mira. Eso pasó a nivel nacional, ¿ya? Pero a nivel regional tenemos un descubrimiento, que en la macrozona norte esto no funcionó así, aumentaron las matrículas. Fue al revés. Entonces hay un contrasentido en dos aspectos. Yo no entendería, perdón, y esto ya a nivel del sistema educacional, que la baja en la matrícula de TP superior es principalmente, o puede deberse, creo yo, a la gratuidad y la mayor accesibilidad para estudiar carreras profesionales, digamos. Puede ser. Profesionales, digamos, de educación superior profesional, no de técnico profesional. También puede haber un impacto en la natalidad, digamos que ya está empezando a dar el tema demográfico puede estar pasando, pero lo interesante es que logramos, yo voy a ocupar, así digo, como infectar, pero positivamente esta es una vacuna, algo bueno, con minería, y que efectivamente hay un interés en las regiones mineras. ¿Por qué es bueno esto? Porque la minería y también el Estado está impulsando el empleo local. Claro. Porque nosotros queremos efectivamente dar oportunidades de desarrollo y que las competencias que se requieren en la minería estén en las regiones donde hay minería. Y te da la opción, por ejemplo, también, y la posibilidad de que los jóvenes que nacieron en el norte
se mantengan también viviendo en el norte porque tienen las posibilidades laborales y profesional y desarrollo profesional en los lugares donde están. Y donde que no haya tanta migración hacia la capital. Que no es mala per se, digamos, pero cuando están medio obligados por las circunstancias, la realidad de la historia. Ahora, otro aspecto muy relevante, si me da un segundo quisiera, digamos, sí, de hecho, déjame recordar, estamos conversando con Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM Eleva, sobre este informe, Panorama Educacional TP, Técnico Profesional Minero. Cuéntanos, sí. Ya, algo que es súper relevante es qué pasa con los alumnos después de la educación media. Sobre todo estos que eligieron, que tenemos buenas noticias, sobre todo en el norte hay elección de parte de las y los jóvenes por especialidades mineras. ¿Qué pasa con estos estudiantes después? Fuimos a ver sobre este estudio viene con información oficial del Ministerio de Educación, así que estamos muy confiados. Fuimos a ver qué pasaba con ellos y el 51.8% tiene continuidad en educación superior. Eso es súper buena noticia. Sí. Es decir, los que estuvieron educación media TP, ¿cierto?, están pensando más de un 50% en seguir carrera en una continuidad. Uh-huh. Ahora, y de ese total que eligió educación superior, ¿cuántos eligieron minería? Y esta es una súper buena noticia, un 73%. Alto. Eso significa que yo digamos, poniéndome los zapatos de los alumnos, conocí la minería, me entusiasmé con la minería, quiero seguir una continuidad en minería. Perdón, ¿esto a nivel nacional o...? A nivel nacional. Ya. A nivel nacional. Ahora, otra pregunta, ¿dónde creen ustedes que van a estudiar cuando deciden educación superior? Los que vienen de educación media TP, que ya estaban vinculados a minería. Uno piensa que en el norte. En el norte, pero universidad o centros de formación técnica o instituciones de... Uno pensaría universidad. Fíjate que eligen principalmente institutos profesionales y centros de formación técnica. De este total, de este 73% que eligió educación superior, casi un 34% eligió institutos profesionales y un 20% eligió formación técnica y un 17.1% universitaria. Mira. Entonces, que también para nosotros es muy relevante, porque para los que nos están escuchando, algo que tiene para destacar la minería, entre muchas otras cosas, en términos del desarrollo, es que permite que las personas sigan desarrollando una vez que entran a trabajar. Entonces, una carrera técnica más corta, de 2 o de 4 años, las y los jóvenes se titulan y pueden seguir una trayectoria aún trabajando y estudiando. Hoy día ahí me llama mucho la atención también cómo se ha ido adaptando la oferta formativa, porque hay mucha oferta formativa que es en horario, claro, que se adaptan en educación superior y en educación superior TP sobre todo. Nosotros vemos que se adaptan a los turnos, les dan facilidad para dar las pruebas, para tomar clases online, para efectivamente hay y que te genera una continuidad, perdona Natalia, te genera una continuidad formativa. Exacto. Desde la media, inclusive la básica, como tú comentabas, en el norte especialmente, desde la media hasta llegar a institutos profesionales. Claro, ahí uno no es que entremos en competencia uno con otro, pero evidentemente te muestra una continuidad del proceso formativo, educacional y por ende también uno espera del desarrollo profesional de la persona, del hombre o la mujer que optó por la minería. Sí, exactamente. Yo quiero hacer un punto justamente en eso, porque en las políticas que se han implementado en la básica también han tenido impacto en las mujeres. Y ese dato también es muy interesante, el crecimiento que se está viendo de mujeres que están eligiendo carreras ligadas a la industria. Sí, en educación superior nos pegamos un salto increíble. Bueno, en educación media y TP vinculada a la minería y en educación superior, aumentó la participación femenina. Y aquí estos son políticas públicas y privadas que han impulsado que las mujeres primero conozcan esta industria, que vean que hay un espacio para ellas y que es posible. Y ahí tenemos que seguir construyendo referentes para que vean que es posible no solamente entrar, sino hacer una carrera y desarrollarse en esta industria. Los datos que nosotros tenemos es que se duplicó el número de mujeres matriculadas en programas formativos vinculados a la minería. Pasamos de 3.500 el 2022 a fines del 2024, digamos, esta información del 2024, a 7.000. Sí, pues, y eso es un tremendo salto. Y eso se refleja también en todas las regiones. Esto no solamente en el norte, esto se refleja en todas las regiones, pero se destaca Antofagasta.
Antofagasta tiene un porcentaje mayor. Estos números equivalen a un 21,1% de participación y Antofagasta tiene casi un 25% de participación en este sentido. Entonces quiere decir que todo aquel esfuerzo, también es grato poder decir que todo aquel esfuerzo que están haciendo las instituciones, el ecosistema formativo le llamo yo, porque desde los padres hasta las mineras, los colegios, los centros de formación con mucha propaganda, y por qué no declarar también el Ministerio de Ciencia y Tecnología y así, en fin, el Ministerio de la Mujer, que efectivamente se está moviendo la aguja. Y claro. Nosotros, ustedes saben, la minería, el Ministerio de Minería tiene una mesa nacional de mujeres en minería, entonces aquí hay un impulso colectivo para que esto funcione, y es bueno traer buenas noticias de que está resultando. De todas maneras, conversamos con Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras de Alianza CCM Eleva. En los minutos que nos quedan, Natalia, y agradeciendo también toda esta radiografía con el estudio que han desarrollado en la Alianza, te hago la siguiente pregunta. Muy buena noticia desde la formación, enfocada en minería, a nivel nacional, a nivel de género también. Pero con este avance, ¿qué desafíos se presentan hacia adelante? Los desafíos quizás más urgentes, más inmediatos y a largo plazo de una formación / desarrollo profesional futuro que tienen los estudiantes y también de incentivar, digamos, esta formación. Ya. El estudio muestra que hay un aumento de participación de mujeres, pero nos muestra un desafío. La titulación oportuna de educación media, voy a traducir, titulación oportuna es que termina la especialidad con una práctica que le permite reconocer las competencias en esa especialidad. Y así se pueden titular de cuarto medio con su especialidad. Digamos como su fichita que dice que son especialistas en mantenimiento, en operación, lo que sea. Lamentablemente la titulación oportuna de las mujeres es casi 10 puntos más baja que la de los hombres. Hay una brecha. Hay una brecha. Tenemos buenas noticias en términos de titulación oportuna a nivel nacional, que estamos llegando a 71%. Es siempre un desafío, porque abrirle espacios profesionalizantes a las y los jóvenes en etapa terminal de sus carreras puede ser complejo para las empresas y lo entendemos, pero aquí tenemos que seguir abriendo espacios porque tenemos que atraer y ayudarlos a terminar esas especialidades, así que ese es el primer desafío. Me voy a ir a educación superior. En educación superior tenemos una alta concentración o elección en términos de matrícula, creo que es casi un 60% en mantenimiento. Lo cual, no sé si ustedes saben, de este 34.000 personas que se van a necesitar en la minería, hay efectivamente la mayoría, casi el 52% de ese total, tiene relación con mantenimiento eléctrico, mecánico, y día mecatrónica. Entonces, el otro desafío es también no solamente atraer hacia estas carreras, sino que seguir atrayendo mujeres a estas carreras, sobre todo, por ejemplo, en electricidad o en minería, en especializaciones de minería o de mecánica, también necesitamos mecatrónica, necesitamos seguir incluyendo mujeres, y ese desafío no termina, sobre todo porque aumentó la matrícula, pero todavía no tenemos datos. Nos gustaría en un futuro tener datos de la tasa digamos, cuántos terminan la carrera. Entonces acá también hay el desafío de cómo los ayudamos para que sostengan el esfuerzo. Estudiar en la educación superior para una realidad de muchos trabajadores y muchas trabajadoras es que trabajan y estudian. Entonces también cómo nos vamos adaptando. Y definitivamente esto es un impulso que hay que seguir sosteniendo. Esto no se termina aquí. Nosotros vimos, por ejemplo, titulados en mantenedores mecánicos, tenemos del orden de 9.000 al año. ¿Ya? Esos no necesariamente se van a ir a la minería, se van a ir a la energía, lógico, y se van a ir a otras industrias. Entonces, si hacemos el cálculo, en los próximos años puede ser que todavía no tengamos todo. Y lo otro es la sofisticación de la formación. Claro. Nuestra formación tiene que seguir siendo también sofisticada, y por eso es tan importante el vínculo, y nosotros promovemos desde la Alianza CCM Eleva el vínculo cercano entre el mundo formativo y la empresa minera y proveedora de la minería, porque la única forma de mantener actualizada la formación es que esas tecnologías también se acerquen a través de, y los conocimientos de expertos hoy día no siempre están en la academia, hay una realidad, que la velocidad con la que avanza esta industria y con la que trae innovación y tecnología es más rápida que a veces la capacidad de adaptación que tiene la formación. Claro. Entonces tenemos este desafío de trabajar juntos también para que la formación sea pertinente y que los jóvenes, hombres y mujeres, estén preparados para los desafíos tecnológicos, ambientales y de gestión y de productividad global que tiene la minería.
Natalia Morales, gerente del Consejo de Competencias Mineras de la Alianza CCM Eleva. Muy interesante el estudio, la conversación. Agradecerte que nos haya acompañado aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, nos vemos. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @Reporte Minero en X o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl. Hablemos de temas que están ahí en la discusión, en la boca de todos, América. Hablemos de el metal, no brillante, brilloso. El oro ya, hablemos del oro, porque el oro hay en Chile. Sí, pues hay en Chile. No solo de cobre vive Chile. No solo de cobre vive Chile. También tenemos oro. Y de hecho, en datos muy interesantes, en 2025 se experimentará un importante aumento en su producción, con una proyección de crecimiento de al menos 25%, lo que permitiría eventualmente al país posicionarse entre los 20 mayores productores del mundo. Es un dato no menor. Este repunte ocurre en un contexto de alza sostenida en el precio internacional del oro, como activo de refugio. Eso lo sabemos que es un activo de refugio. Cuando la cosa anda medio mal en los mercados financieros, te vas al dólar o al oro. Justamente en un contexto geopolítico bien interesante, marcado por la incertidumbre, eso ha hecho que el precio de este metal haya subido bastante. Sin embargo, el incremento en la producción no responde únicamente a esta tendencia coyuntural, sino también a un desarrollo estructural, marcado por la maduración de proyectos auríferos iniciados desde hace años, o sea, exploración, descubrimiento o explotación de estos minerales en proyectos ya brownfield, que ya están en funcionamiento, etcétera, pero que hoy se estarían materializando y con este aumento del 25%. El principal motor de este crecimiento es la mina Salares Norte de la empresa sudafricana Gold Fields, inaugurada en 2024. Se estima que solo este proyecto aportará 10 toneladas de oro en 2025, representando cerca del 15% de la producción global de la compañía y elevando la producción nacional a niveles no alcanzados desde 2016. O sea, muy relevante. En 2024 Chile produjo 36 toneladas de oro, o sea, bastante... Bajito. Sí, efectivamente. Por lo que este nuevo aporte tiene un peso significativo, o sea, es algo que sí o sí va a aumentar ahí la presencia de Chile en este metal. Además, otros proyectos en desarrollo refuerzan esta tendencia, como el proyecto Fénix Gold de Río 2, ubicado en Maricunga, de hecho, justamente en ese cinturón. Tiene un 19% de avance y se espera que inicie operaciones a comienzos de 2026. A pesar del contexto favorable, las proyecciones de inversión a largo plazo en minería del oro han disminuido. Entre 2012 y 2024 representaban el 19% del total minero. Para el periodo 2024-2033 esta participación baja 2%. Interesante. Sí, no, muy atento interesante. al mercado del oro también en nuestro país. Oye, y en lo que nos queda de esta primera parte del programa, hablemos de inversiones, minería, energía también, que fueron parte de la conversación en un evento tradicional ya, el Chile Day. Chile Day, en Nueva York. Efectivamente, aquí el gobierno de Chile presentó una estrategia muy marcada por inversiones en sectores estratégicos con énfasis en la descarbonización, el desarrollo del hidrógeno verde y el fortalecimiento de la minería sostenible. Así, tal vez hace algunos años no eran tanto tema en estas instancias, pero hoy se han vuelto súper relevantes. En este marco se destacaron recientes anuncios de inversión por cerca de 39.000 millones de empresas como Minera Escondida, Amazon Web Service, Freeport-McMoRan y Total Energies. La hoja de ruta está estructurada en torno a 6 sectores prioritarios: minería, litio, energías renovables, hidrógeno verde, economía digital y turismo. Esos son los temas macros que se trataron. Las metas del 2030 incluyen aumentar en 1 millón de toneladas de producción anual de cobre, que eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, superar los 3 o 4 proyectos de litio actualmente en desarrollo, que ya sabemos, tuvimos noticia la semana pasada de que Enami y Codelco eligieron a Río Tinto para desarrollar sus proyectos. Para acelerar esta agenda se anunció la emisión de una directiva presidencial que busca agilizar más de 100 proyectos estratégicos, acompañado de un proyecto de ley que facilita lo que mencionábamos hace un rato, la descarbonización, y evita impactos negativos por cambios regulatorios. Aquí lo que hablábamos también de todo lo que es la permisología.
que no nos gusta tanto usar ese término, sino sistema de permisos. Pero se entiende, sistema de permisos. Sí, el evento también sirvió para proyectar a Chile como un hub regional de energía limpia, destacando la recuperación de la estabilidad política y económica, una política fiscal responsable y un entorno favorable para capitales internacionales interesados en sostenibilidad y transición energética. Está interesante, la inversión entonces, los focos que se situaron ahí en el Chile Day en Nueva York con respecto a las dos áreas que son parte del programa. América, te invito a hacer una pausa, hacemos una pausa, seguimos por supuesto con otros temas muy interesantes aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Y seguimos con más de Reporte Minero y Energético a través de Radio Duna y todas nuestras plataformas. Los tiempos de trámite de proyectos es una preocupación transversal en el país, en el que se busca impulsar el desarrollo de la economía sin descuidar distintos aspectos socioambientales esenciales para el cuidado medioambiental. Pero, ¿cuáles son los aspectos técnicos que retrasan un proyecto? Lo revisamos en la siguiente nota. La tramitación de permisos para obtener la aprobación de un proyecto de inversión minero, que puede tardar hasta 10 años en conseguirse, ha sido parte del debate en torno a la competitividad del país. Pero, ¿cuáles son los principales factores que estarían retrasando estos procesos? La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, y Cristian Cifuentes, analista senior de SESCO, abordan esta materia. La minería tiene muy claro que tener una resolución de calificación ambiental emitida por la institucionalidad ambiental es un gran activo, porque demuestra que un proyecto ha logrado demostrar cómo respeta la normativa ambiental y cómo adopta medidas adecuadas para mitigar y compensar esos impactos. La mayor cantidad de los tiempos extra de los proyectos, si bien hay algunos temas de burocratización dentro del sistema, como lo que se hablaba con el Consejo de Monumentos Nacionales, etcétera, hay temas de las mismas compañías que se dan cuenta que no tienen la información suficiente y necesitan extensión de plazos para poder aclarar ciertos puntos. Dado el tamaño de un proyecto de inversión en minería, el optimizar los tiempos para obtener permisos dependerán en gran medida de tener claros los criterios de evaluación, realizar una participación ciudadana temprana y disminuir las asimetrías de información entre equipos internos, entre otros. Hernán Vives Navarro, analista de inversión de Cochilco, recomienda una preparación temprana de proyectos. La recomendación es que la empresa hagan tempranamente gestión de proyectos. Hay tiempos que se demora la autoridad, que en mi caso son los tiempos suficientes. La empresa necesita preparar eso, necesita previamente tener la completitud de información para que la autoridad ambiental después no tenga reparos o cuestionamientos. Ese tiempo se logra con buen trabajo, con buenos antecedentes, con buenas empresas de ingeniería que hagan el informe. Nuestra experiencia nos muestra que los proyectos que desarrollan procesos de participación ciudadana temprana, acercándose tempranamente a las comunidades que van a impactar y que además contratan y desarrollan asesorías robustas para presentar proyectos bien construidos, tienden a fluir de mejor manera a lo largo de la evaluación de impacto ambiental. Y lo mismo cuando esa actitud de transparencia y de permanente diálogo se extiende hacia la fase de cumplimiento, tenemos proyectos que tienen un buen razonamiento y que logran también demostrar ante las autoridades cómo están cumpliendo y asegurando la protección del medio ambiente en lo que les compete. Expertos señalaban que la falta de coordinación entre áreas alarga los plazos en proyectos mineros. A ello se suma la complejidad propia de la industria, donde cada operación presenta sus propios desafíos. Obviamente aquí el tema es que hay ciertas asimetrías de información entre las personas, entre los equipos que presentan estos proyectos y los equipos que desarrollan la ingeniería del proyecto. Entonces nos vamos a encontrar con cambios sustanciales desde el monto de inversión que se presenta en el proyecto hasta los alcances definitivos del mismo en el largo plazo. Y eso obviamente, esas asimetrías obviamente afectan los tiempos, porque de repente nos damos cuenta que el equipo de ingeniería quizás no entregó con toda la información completa al equipo que presenta el estudio de impacto ambiental o la consultora que está a cargo de la presentación del estudio de impacto ambiental, y eso
requiere que nuevamente hayan diálogos internos, hayan reuniones internas que permitan recabar más antecedentes, y eso implican que los tiempos que solicita el servicio no se puedan cumplir y tengan que solicitarse extensiones. Los proyectos mineros tienen distintas complejidades. Un proyecto de minería subterránea es mucho más complejo que un proyecto de cielo abierto. Y va a también depender de la data que tiene ese proyecto, si esa operación minera, y se hace un proyecto sobre esa operación minera, va a ser mucho más complejo. Entonces, generalmente los proyectos toman bastante tiempo, entre 10 años en minería a cielo abierto y 20 años en la minería subterránea. Y es por algo natural, es algo habitual. Es lo que se tiene, es el tiempo que se tiene que tomar por hacer un proyecto adecuadamente. Entonces, muy relevante un tema que hemos conversado muchísimas veces aquí en Reporte Minero y Energético con respecto a los proyectos, los tiempos, y que seguimos analizando evidentemente en el programa y también en reporteminero.cl. Vamos con otro tema. Con una creciente presencia en el escenario internacional, Argentina se posiciona como un actor estratégico en la minería global, impulsada por descubrimientos recientes de cobre y oro en el distrito Vicuña, y también un renovado interés de empresas extranjeras por invertir en ese país. Bueno, este auge quedó reflejado en Arminera 2025, la feria más importante del sector en Argentina, que de hecho alcanzó cifras récord de participación y exhibió el potencial del país para liderar una minería moderna, sostenible e innovadora. La combinación de avances geológicos, también un ecosistema industrial en expansión, proyectan a la minería del vecino país como un motor clave de desarrollo. Queremos saber más al respecto. Para eso estamos aquí en el estudio de Reporte Minero y Energético en Radio Duna con Pepe Barrualé, socio de Spencer Stuart. Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Nico. Gracias por la invitación. América, por favor. Me gustaría saber primero, como para empezar a contextualizar este momento en Argentina, cómo se está viviendo el sector minero en ese país, en nuestro país vecino, y qué factores están influyendo para estar viendo este boom, por así decirlo. Súper. Se juntan dos cosas. Una historia de una economía destruida por mucho tiempo, que con el cambio de Milei y con su nueva empuje hacia el desarrollo, generó un montón de expectativas. La minería se compara mucho que tenemos lo mismo, pero no lo hemos explotado. Chile hace cobre hace 100 años y en Argentina nos sacamos 10.000 toneladas, ¿están sacando el año pasado? Nada. Siempre el sinónimo de Argentina en términos de recursos era la soja o la soya, claro, por ejemplo. Pero tienen la misma cordillera, tienen los mismos depósitos totalmente. Que nosotros hace 100 años que explotamos y ellos lo están recién mirando. Entonces, wow, mucha energía, mucha expectativa de lo que esto puede traer. Y el gobierno entendió que Argentina puede crecer y desarrollar su economía, por supuesto, con su agricultura y qué sé yo. Pero el oil and gas, vaca muerta, gigantesco, y hoy en día minería, litio, cobre y oro. Esos son los principales. Ahora, ¿con el litio es un punto de inflexión, crees tú, Pepe, con respecto al escenario que tú apuntas? Los salares, que es lo que tenemos también nosotros, son depósitos de litio de fácil explotación, y probablemente es donde vamos a ver resultados más rápidos en la minería argentina. Son proyectos más rápidos de construir, básicamente es el acceso a una cierta infraestructura para llegar, y después el litio más o menos fácil. Cobre, en cambio, son, como decía tu reporte, son 8 o 10 años de ingenierías y permisos para llegar a sacar una tonelada. Son negocios más largos y por ende mucho más riesgosos también. Pero se ve un alto interés en el fondo. Pero por supuesto, Río Tinto, 2.700 millones de dólares en un proyecto de litio gigante. Eramin, la filial de Eramet, de los franceses. Bueno, un par. Mucho. ¿Y en el caso del cobre? BHP con Lundin van a desarrollar el distrito Vicuña. McEwen va a desarrollar Los Azules, otro gran proyecto de cobre. South 32 compró el 50% de Minsud, otro gran proyecto de cobre, todo cerca de San Juan. Y esto interesante. Es interesante, y eso también. Y Don y Glencore, se me olvidó. Glencore importantísimo. 1.000 millones de dólares de inversión. Y es relevante el desarrollo minero en Argentina desde el punto de vista también de lo que hablamos en un par de programas anteriores, América, de la necesidad de las empresas de asociarse no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, externo. Y la posibilidad que da Argentina en términos de, generando este músculo minero, poder eventualmente tener este tipo de asociaciones que ya se están dando con empresas nacionales o con empresas que están en Chile. Mira, en esa misma línea, lo más relevante que hicieron fue
aprobar el RIGI, que es un régimen para gestionar grandes inversiones y darles incentivos. Y el miércoles pasado, en la minera, Daniel González, que es el secretario general de Minería y Energía, dijo: nosotros vamos a autorizar que la inversión de Río Tinto, los 2.700 mineros vengan con RIGI. Y la gente así: ¡oh, wow! ¡Qué increíble! Primer RIGI minero. Y esta es una situación o una condición para la inversión minera muy atractiva, porque te bajan los impuestos, te bajan los aranceles, los temas aduaneros, te dan certeza jurídica por 30 años. Conveniencia financiera y certeza. Te mejoran el VAN al final, si vas a tener más flujo, y el Estado se inhibe de cobrártelo y te ayuda todo lo que puede y te suelta los mercados de capitales global, ya no hay cepo ni ninguna cosa. Sí. Tu negocio se ve mucho mejor. Entonces, bueno, vamos la empresa buscando socios locales o en el caso de Lundin con BHP, bueno, son dos grandes compañías globales. Pues lanzarse para adelante en esta cosa que se ve súper bien. Lo político limpió una cuestión que en Argentina era terrible, el no poder sacar tu plata, exacto, mucha restricción, que tenías que tener proveedores locales, no poder contratar más gente, estaba todo muy apretado, lo soltó y esto es lo que estamos viendo, se empezó a llenar de empresas. ¿Y es posible que lo veamos como algo sostenible en el tiempo, considerando los ciclos políticos? Hice esa misma pregunta a alguien la semana pasada y me dijo: sí, pero ¿cómo? Le digo yo: mira, lo que pasa es que antiguamente el gobierno central repartía mucha plata a las provincias, y Milei lo cortó, aquí no hay plata para nada, cada provincia tiene que hacerse su plata. Y de repente, una inversión como Río Tinto, de 3.200 millones de dólares a la provincia, le dice: wow, esto me interesa. Me interesa, lo necesito. Necesito. ¿Ah? Y la empresa del lado, y la provincia del lado también se empieza a poner más bonita, y dice: yo voy a ayudar también, no tengo idea. Entonces hay como un círculo virtuoso para ayudar a la inversión extranjera y para recibirla bien. Eso es súper sustentable. Estamos conversando con Pepe Barrualé, socio de Spencer Stuart, con respecto al escenario minero en Argentina. Pepe, y esto se da en el marco de esta feria Arminera 2025, que es distinta, me imagino, a lo que fue el contexto de otras instancias de esta feria, ¿no? Con lo que tú estás comentando, con los cambios en algunas situaciones o condiciones que muestran una perspectiva bastante más auspiciosa, podríamos decir, para Argentina en términos de la minería, ¿no? Sí, yo creo que esta es la minera más grande que ha habido, con mejor asistencia de empresas. Para imaginársela, es como un Expomin y un Sesco como todo junto. Yeah. Es decir, hay en esta cuestión que se llama La Rural, que es un gran centro de convenciones en la mitad de Buenos Aires. Enorme, donde se usaba temas de agricultura y qué sé yo. Lleno de stands de todas las empresas mineras, las empresas proveedoras y las provincias, porque que también quieren mostrarse: venga a invertir acá. Estos son mis mapas geológicos, estas mis regulaciones, son mis impuestos. Venga. Y por la orilla, eventos y reuniones y charlas y presentaciones de distintos temas, discusiones de proyectos, de geología, de sustentabilidad en paralelo. Entonces la gente llegaba a esta gran reunión y de repente charlas grandes como la de este ministro González que conversamos, o de la Asociación de Empresas Mineras, con gran bombo y platillo. ¿Cuáles fueron las principales novedades que pudiste ver en Arminera y cómo estuvo la participación de Chile en este contexto? Porque me da la sensación de que Argentina no ha sido un país que hemos estado mirando tanto como potencial para nuestros proveedores, por ejemplo. Había proveedores chilenos, me acuerdo de los Abujatum, que tienen una empresa y nos encontramos: ¿y qué hace acá? Hola, y también ya se estaban preparando. Me encontré con la María Paz Pulgar, me encontré con harta gente asociada a las cámaras, a las cámaras de comercio, la canadiense y la australiana, con su gente también circulando y generando contacto y empezando a abrirse paso. La novedad es probablemente lo regulatorio, es el RIGI. La segunda novedad es que están todas las grandes compañías presentes, todas. Es un terreno de oportunidad, los yacimientos son increíbles. Ese cobre va a ser muy barato de producir porque la ley es súper alta. Sí, pues, a diferencia de Chile, 10 veces más que, no sé, que lo más vaya. Es como un gigante dormido, dices tú. Claro, en una de esas es un gigante dormido. Y eso te quiero ver, porque hablábamos de la posibilidad de asociatividad, de este círculo virtuoso, pero también desde el otro punto de vista, Pepe, lo que uno diría: ¿puede hacer perder competitividad al mercado chileno o no eso? Es una buena pregunta. No quiero ver lo negativo de todo este tema, pero evidentemente lo primero, oye, pero ¿y nosotros vamos a quedar? ¿Cómo quedamos? Claro, las compañías tienen ganas de invertir, están los recursos ahí, pero las compañías no tienen infinitos recursos disponibles.
no sé, BHP está agrandando escondidas y está haciendo un montón de cosas en Chile. Y además va a poner toda la otra mitad de la plata para desarrollar Vicuña con los Lundin. Claro, BHP está ya con la cartera de inversión bien metida aquí. No tiene posibilidad de irse a 10 partes más. Tiene que terminar de construir en Canadá el proyecto de los fertilizantes. Entonces, un ejemplo. No es tanta la plata. Entonces, en el corto plazo, uno puede encontrarse con dicotomía. ¿Dónde la pongo? ¿La pongo en Argentina o la pongo en Chile? Y eso puede ser una discusión. Ok, ¿dónde tengo más certeza? La Argentina está buena, la certeza puede tener mejor retorno. Mira, con el RIGI, para hacer el match las buenas leyes de conveniencia, pero también de certeza, de sostenibilidad y sustentabilidad, digamos, del negocio. Así es. Entonces, sí puede que se encuentren compitiendo nuestras jurisdicciones por inversión en el corto plazo. Pero yo lo veo como un buen problema en términos de que muchas veces tendemos a ser reactivos y esto te dice... Chuta. Despierte, señor, despierte. Despierte, señor, despierte. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas que hemos comentado durante tanto tiempo? Sí. El tema de los permisos, por ejemplo. Sí. Mira, dos cosas. Uno, yo creo que es importante que a la minería argentina le vaya bien. A Chile también le importa, porque estamos apostando un montón a que el cobre y las 60 millones de toneladas que el mundo necesita y las 22 que estamos sacando... Porque si en el mundo se va a dar vuelta y decir, ¿sabes qué? No me interesa el cobre. Y ahí nos vamos todos al hoyo. Entonces, sí nos interesa que le vaya bien por esa y otra razón. Porque hay que generar oferta. Sí. El cobre, el mundo quiere mucho más cobre que estamos produciendo y si lo producen los argentinos, bien también. Creo que es importante Argentina también porque la parte de la infraestructura que Argentina no tiene para desarrollar su proyecto pudiese ser suplida por Chile. Energía, claro, nosotros tenemos la experiencia también. Sí, pues, energía y agua. Uh-huh. Claro. Tarde o temprano los agricultores de Argentina van a decir, bueno, ahí, señor, este río está un poco más chico que antes, no quiero que saque aguas continentales, y van a ir a las empresas mineras que consumen mucha agua a buscar agua del Pacífico. ¿De dónde la van a sacar? Claro, tienes que sí o sí hay sinergia. Las sinergias de Chile y Argentina para explotar la minería juntos, súper interesante mirarlo bien. Uh-huh. Conversamos con Pepe Barrolet, socio de Spencer Stuart, con respecto al atractivo que se está que tiene, pero que ahora va generando, no sé, un boom, bueno, puede ser un poco apresurado, pero de todas maneras que es bastante auspicioso en términos de la minería argentina. Ahora, en los minutos que nos quedan, Pepe, claro... Para nosotros. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Te decir que el mundo está súper pegado con la permisología aquí y allá, pero la permisología no es la única montaña que hay que subir para llegar a destino. Después de una súper buena permisología, está lleno de proyectos que le va igual de mal, porque se demoraron el doble, porque costó 3 veces más lo que dijiste. Ya que no han contado muchas veces, falta exploración. Porque claro, invertir en exploración. El último, ¿qué fue? Caserones, el 2015, hace 10 años el último Greenfield de Chile, y ahora quizás Dominga. Sí. Pero no, ¿cómo se llama? Nosotros miramos que si entregamos la permisología, los proyectos igual tienen 1000 problemas más. La energía es cara, a los puertos que hay que construirse, el agua que hay que llevar desde el mar. Y lo que a mí me preocupa, no hay gente. Capital humano. Claro, no hay gente. La gente que construyó los proyectos del 2015, eso fue Nelson Pizarro, construyó Caserones. Nelson está jubilado ya, no va a volver a construir proyectos. La generación entera que se fue y jubiló, y los nuevos están enfrentándose a estos nuevos gigantescos proyectos, mucho más grandes que antes, sin el background en hacerlos. Desde cero, claro. Y eso es complicado. Y después, oye, las grandes empresas constructoras para construir los proyectos, el último ciclo, los que llegaron al final se quedaron con, entre comillas, con lo que pillaron para construir proyectos. Los primeros agarraron lo bueno. Todas las empresas de infraestructura. Claro. Que aquí han sido socios estratégicos de muchos años con la minería. Claro, voy a contratar a Chile Izquierdo, voy a contratar a Salfa, y ya Salfa va a entregar toda su gente, y el que venga con el tercer proyecto a la fila dice, ¿y yo qué hago? Entonces va a empezar a buscar otras cosas. Entonces, bueno, el tema es que no hay tanta gente. Argentina tiene todavía menos gente por un tema histórico. Todos estos proyectos arriba de la mesa. Argentina son 183 proyectos mineros. Súper atractivo. 53.000 millones de dólares. Chile tiene, no sé, 50 grandes proyectos, son otros 83.000 millones de dólares para gastar de aquí a los próximos 8 años. ¿Con qué gente lo vaya a hacer? Vamos a echarnos a los peruanos están igual. 50.000 millones de dólares, montones de proyectos en cartera. Vamos a Brasil, igual, repleto de inversión minera. Claro. Y nos falta la gente. Y hacer gente es mucho más lento. Son, no sé, 25 años de universidad para un recién salido. Sí, pues imagínate.
Pepe, se nos termina el tiempo, pero un placer que nos haya acompañado a hablar sobre estos temas, ¿no? Y darnos este overview de lo que está pasando. Está bueno, lo vamos a anotar ahí en la agendita de Reporte Minero y Energético para seguir profundizando. Cuando quieran, muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Nico. Cuídate, un abrazo. Seguimos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl para recibir las principales noticias del sector minero y energético de nuestro país y vernos también todos los jueves, recordemos, a través de Canal 24 Horas con repeticiones durante varios días de la semana. América, en los minutos que nos quedan de esta segunda parte del programa, comentemos y profundicemos un poco en la interesante conversación que teníamos con Pepe Barroaleno, de el boom de proyectos en Argentina. Ese es como el titular que hay que tener aquí, ¿no? Sí, porque justamente lo que tocaba Pepe es que tenemos un montón de oportunidades que se ven y que podemos desarrollar como también proveedores. Estas son oportunidades para los proveedores nacionales por la experiencia que tiene el país. Bueno, y Argentina continúa consolidándose, como lo mencionábamos recién, como un actor emergente clave en la minería internacional. Eso es un hecho. Están especialmente en el ámbito de cobre y oro y, como mencionaba también Pepe, el litio. La canadiense NGX Minerals anunció recientemente el descubrimiento de un nuevo sistema de pórfido de cobre y oro en su proyecto Lunahuasi, ubicado en la provincia de San Juan, dentro del distrito Vicuña. Este distrito está siendo súper clave porque están grandes descubrimientos, como mencionaba también Pepe, porque es algo incipiente, no es como la minería que teníamos hace 100 años, pero con la tecnología actual. Claro. Entonces el potencial de poder extraer esos minerales y otros minerales más es mucho más alto. Esta es una de las zonas de mayor proyección minera del país. Según la empresa, este hallazgo amplía significativamente el potencial del proyecto, comparándolo con otros depósitos relevantes del distrito como Filo del Sol, que hemos hablado de ese proyecto, y José María, desarrollados por firmas como Lundin Mining y BHP, que también lo mencionaba Pepe. Son proyectos que se perfilan como grandes proyectos, y eso en el fondo también va a ayudar a la producción de cobre que necesita el mundo antes de encontrar un sustituto en caso de que no logremos llegar a las metas que se nos están exigiendo como distritos mineros. Yo con mi viejo ejemplo de la Tutruca, cuando uno estudiaba para la prueba de aptitud, del fantasma del salitre artificial, bueno, que eso se dio, tú te das siempre el ejemplo del grafeno, que siempre ha estado en discusión, pero ahí está, uno tiene que ser previsor también en... Exactamente. En esos desafíos, baches que se pueden encontrar en el camino. Desde septiembre de 2024, Argentina recibió al menos 5 anuncios relevantes de descubrimientos o inversiones mineras por parte de empresas extranjeras. A NGX y Lundin se suman a otras compañías canadienses como McEwen Copper, Cobrea y Abra Silver. McEwen Copper informó recientemente que su proyecto Los Azules requerirá una inversión estimada de $3.000 millones. O sea, estamos hablando de grandes proyectos de inversión, una cartera que está creciendo, como mencionaba también Pepe, con muchos proyectos. Y esto todo como este proyecto en particular estimado con su construcción para 2026, o sea, es a la vuelta de la esquina. Con estos desarrollos, el distrito Vicuña y la provincia de San Juan en particular se consolidan como un polo de atracción para capitales internacionales interesados en minerales estratégicos en un contexto que está marcado por la creciente demanda de cobre y oro para la transición energética y la tecnología principalmente. Entonces, lo que mencionábamos recién, todo esto ayuda a cumplir esa demanda y que no busquen un sustituto para el cobre. Claro, y buscar los mayores grados de asociatividad y verlo también como una necesidad de ser más competitivo. O sea, Perú, Argentina, Chile, grandes distritos de minería que se deberían unir en el fondo y no verse tanto como competencia. Eso hay que ver cómo se va dando. Oye, y hablemos un poquito lo que nos queda de electromovilidad. Tiene mucho que ver con los metales críticos, con los minerales críticos, exactamente, con el cobre. ¿Cómo va avanzando? Hay datos ahí, ¿no? Sí, aquí hay un dato súper interesante. En 2024, Nico, 1 de cada 5 autos nuevos vendidos a nivel global fue eléctrico. Mira. Alcanzando un total de 18 millones de unidades. Y se espera que esta tendencia continúe, proyectándose un stock mundial de 78 millones de vehículos eléctricos para 2025. 232 millones para 2030 y 480 millones para 2035, con un crecimiento anual promedio de 25%. Esto es lo que se espera. Obviamente hay varios factores que estamos viendo de geopolíticos que podrían retrasar esta cantidad de vehículos. Sin embargo, las proyecciones siguen siendo positivas. En el caso de Chile, las ventas de autos eléctricos se aceleraron
bastante entre enero y abril de 2025, comercializándose 8.969 unidades, un aumento de nada más ni nada menos de que un 126% respecto al mismo periodo del año anterior. Claro, el parque nacional de autos es muy grande, esto tal vez uno podría decir no son tantos, pero es el inicio de un cambio cultural que estamos teniendo con respecto mirando hacia la electromovilidad como algo que podemos lograr. Esto también se debe en gran medida porque los autos eléctricos están bajando mucho sus valores. Uh-huh. Hace 5 años... Que esa ha sido como la gran traba inicial. Totalmente. A tener un auto eléctrico. Okay, mira, pero... entre los datos se decían que en 2021 los autos eléctricos podían costar entre 45 y 70 millones de pesos. Ahora están en 12. Eso es como el más barato. No, sí. Pero bueno, pero ya. O sea, pero ¿cuánto costaba antes? Entre 45 y 70. Ya. Y esto se debe también en parte a la caída del costo de las baterías. ¿Por qué? Porque también estamos con una mayor oferta de minerales. O sea, claro, todo va encadenado, señoras y señores. Por eso es tan importante la industria. Y el costo de las baterías representa 1/3 del valor del vehículo. Entonces eso ha sido clave para poder hacer que estos vehículos sean más accesibles a la gente. Chile cuenta actualmente con cerca de 3.700 puntos de carga, que eso también es súper relevante. ¿Dónde cargas tu vehículo? Y el 80% de ellos son de carga rápida, con un promedio de 3,3 autos por cargador. Sin embargo, aún queda un camino que recorrer, que es esta estrategia de la electromovilidad que como país estábamos impulsando. Hay que actualizarla y hay que continuar en esta senda de más puntos de energía eléctricos para poder cargar estos vehículos. Lo mismo que el sistema... El parque de buses que tenemos, que ha hecho grandes avances. Totalmente, pero hay que continuar, y esto también tiene que verse reflejado en otras regiones. Obviamente, que se vaya expandiendo con los beneficios que tiene, pero también los desafíos que representa. América, se nos termina el tiempo, se nos termina el programa. Gracias como siempre. No, gracias a ti, Nico. Que te vaya muy bien. Y a ustedes, por supuesto, por sintonizarnos aquí en Duna, en todas nuestras plataformas, Duna.cl, reporteminero.cl. Aquí termina Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Recuerden escribirnos sus consultas y dudas a nuestro Twitter. Ya no es Twitter, ex Twitter, @reporteminero, se me cayó el carnet ya a esta altura. Sí. Y también consultar nuestros contenidos en reporteminero.cl y miningreporters.com. También vernos a través de Canal 24 Horas y la señal internacional de Televisión Nacional de Chile. Termina el programa, nos vemos en una próxima ocasión. Que esté muy bien, nos vemos, chao.